Muy bien. Dice, asuma que existen solo 3 acciones en la economía. Ah, muy bien. Acción 1. Entonces esta es una economía muy particular, muy pequeña, porque solo hay 3 activos. Hay 3 acciones en esta economía. Acciones comunes que se entiende que son acciones riesgosas, ¿no? Entonces vamos a poner ahí las 3 acciones. Y hoy día, hoy, T0, digamos, T igual 0. Dice que el balance actual es 200 acciones con un precio, vamos a poner aquí Q0 mejor, Q0, P0, que tienen un precio de 20 cada una. Estas les pusieron X, Y, Z. Después hay 100 de Y que tiene un precio de 50 y hay de Z 300 que tienen un precio de 10. Muy bien. Entonces me dicen, después de un año va a variar el precio y la cantidad. Entonces vamos a poner acá Q1. Pudiera variar el precio y la cantidad, pero en el caso de las acciones es muy difícil que la cantidad cambie. Es poco probable, salvo que haya una emisión o algo extraño. En general las cantidades son muy estables en el tiempo. Entonces los precios sí cambian todos los días. 45, 15. Entonces si yo calculo acá, no tengo información de cambio, entonces vamos a asumir que las cantidades son las mismas. Entonces podemos calcular aquí el valor del portafolio. El valor del portafolio. Valor en 0 del portafolio. Y podemos calcular aquí el valor en 1 del portafolio. Entonces el portafolio aquí va a ser suma producto. O sea, esto multiplicado por esto y sumado. Entonces eso es lo que vale ahí en 0. Esto es lo que vale aquí en 1. Esto es moneda. Y esto es moneda. Muy bien. Y me dicen acá, calcule cuál será el valor del índice de precios y la rentabilidad del mercado. Este es el mercado. O sea, aquí yo puedo calcular RM. RM va a ser esto dividido por eso menos 1 y por 100. O sea, va a ser 16,67. La rentabilidad de un año, ¿no? De 0 a 1, el mercado subió de 12 a 14.000. Es decir, subió un 16,67% y esa es la rentabilidad del mercado. Ahora, si el valor del índice de mercado, por ejemplo, ICPA, supongamos que este es el ICPA, en 0 es de 1000, la pregunta es cuál va a ser el ICPA 1. Bueno, el ICPA 1 va a tener el mismo incremento que el portafolio de mercado en valor, exactamente el mismo. Entonces va a ser, por ejemplo, 14.000 por eso dividido por eso. Por ejemplo, hay muchas formas de calcularlo, ¿no? Pero ese es básicamente el valor del ICPA. El ICPA en 1. Entonces alguien va a decir, mira, subió de 1000 a 1166. O sea, subió un 16,67%. Entonces, cuando uno ve en el periódico el valor del ICPA, lo que uno ve son 1166 puntos. Pero eso por sí solo no te dice nada, que el ICPA sea 1166. Lo que tienes que hacer siempre es comparar con el ICPA de otro periodo para ver qué ocurrió. Si yo hago la comparación, eso comparado con eso, menos 1, 16,67, entonces sí, ahí yo puedo concluir
que el ICPA subió un 16.67, reflejando en el fondo una rentabilidad de 16.67% en el periodo. ¿Te fijas? En el fondo, el ICPA lo que muestra es cómo varía el portafolio de mercado como proxy, ¿no? Porque el ICPA es una aproximación. Lo que pasa es que como la economía solo tiene 3, el ICPA es el verdadero índice de mercado. Muy bien. No sé si hasta ahí se entiende. Sí, no hay problema. Da igual, le ponemos IPSA. 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 No hace mucha diferencia para nosotros. La diferencia es que el ICPA es el índice general en Chile y el IPSA es un índice selectivo de las 40 más transadas. Pero no hace ninguna diferencia. Es un índice accionario. Muy bien. Ok, entonces sigo. Dice, ahí estoy. Ejemplo 3.8. Basado en el ejemplo anterior, estime o calcule el beta de las 3 acciones. ¿Qué te parece? Déjame revisar un poquito, a ver si tengo todos los datos. Sí, voy a agregar otro dato. Se sabe que en P2, o sea, que un año después los precios cambiaron a lo vamos a poner aquí. Vamos a poner acá 30 por poner algo, 40 y 19 respectivamente. Ahí sí. Calcule el beta de las 3 acciones. Vamos a ponerlo como letra A. B. Verifique que si las 3 acciones, mejor, más fácil, grafique las 3 acciones en el plano beta retorno. Ya, entonces lo voy a hacer. Bueno, este de aquí, ya sabemos que la respuesta era esta. Entonces lo voy a poner acá como R, como respuesta. IPSA 1 tal. Y RM tal. Ya. Entonces vamos a hacer la respuesta ahora de este otro. Ok.
que es como la continuación del anterior. Me dicen que los precios, ahora voy a sacar esto para simplificar. Voy a sacar esto también para simplificar. Voy a sacar la cantidad también para simplificar. Y voy a poner acá P2. Voy a poner los nuevos precios que son 30, 40 y 19. Estos son precios. Entonces le voy a dar formato de precio. Fíjate que la cantidad no ha cambiado. Se mantiene la cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, para las acciones, necesitamos varias cosas para calcular los betas. Ustedes me dirán. Necesitamos la rentabilidad. Rentabilidad. Y voy a poner aquí el índice. O mejor, voy a poner acá el mercado. Bueno, voy a calcular el retorno de la acción X. Va a ser S dividido por S menos 1. ¿Cierto? Ahí. Ahí. Vamos a ponerle un decimal. Y vamos a calcular el retorno acá. Entonces, fíjate que de 20 a 25 subió 25%. Y de 25 a 30 subió un 20%. Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo con las otras acciones. Ahí tengo. Cayó de 50 a 45 y de 45 cayó a 40. Y la otra acción 50, Bueno, lo que me falta para poder calcular los betas es el mercado, ¿cierto? La información del mercado. Bueno, entonces voy a poner acá el mercado. Y voy a hacer aquí el cálculo del valor del mercado. Ahí. Hasta ahí. 12.000 valía el mercado ahí, ¿cierto? Y voy a correr esto para acá. Entonces, ahí. Pero aquí tengo que mantener este. El mercado valía eso. Y aquí el mercado valía eso. Precio por cantidad, ¿cierto? Voy a revisar ahí. El mercado aquí es 12.000, o sea, 200 por 20, tal. 12.000. El mercado aquí vale 200 por 25, 100 por 45, 14.000. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad del mercado? Bueno, lo mismo que arriba. Ahí. El mercado subió de 16,7, o sea, de 12.000 a 14, que es 16,7, que lo calcularon ustedes en la tarea. Pero en el otro periodo subió de 14 a 15.000, o sea, subió todo eso. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya puedo calcular los betas. Ahora sí ya puedo calcular el beta. ¿Cómo calcularían ustedes el beta de cada acción? Lo que yo necesito acá, esto es el retorno 1, retorno 2, y aquí necesito yo el beta. A ver si a alguien se le ilumina la... Dime. Excelente. ¿Qué contra qué? A ver. Sería el del mercado Ya. contra el de cada acción. Perfecto. Me gustó. Entonces, aquí sería slope o pendiente, porque yo lo tengo en inglés, acuérdate. Me piden los Y. Y contra X, que es el mercado. Entonces voy a fijar el mercado con F4 y lo corro. Y ahí tengo los betas.
¿cierto? Entonces ahora voy a calcular rentabilidad o la esperanza de la rentabilidad, si tú quieres. Profesor, Dime, dime. ¿por qué antes no podía calcular con beta? Repíteme. ¿Por qué antes no podía calcular con beta? Porque tenía... no podía sacar la variación para la regresión. Tenía un punto nomás para la regresión. Entonces Ah, ya, necesitaba tener este otro. ¿Sí? ya, Me faltaba un datito. Porque para la regresión, fíjate que ahí la regresión necesito esto que va a ser el dato para X y esto que va a ser el dato del mercado. Entonces ahí recién, ahora puedo yo ubicar la pendiente. Porque con este tengo un punto y con este tengo otro punto y ahí puedo tirar la línea de regresión. Mínimo 2 puntos. Muy bien. Y ahora voy a poner acá la esperanza de la rentabilidad. Entonces voy a ponerlo como el promedio. Como el promedio. Eh, ¿por qué como el promedio, profe? porque fíjate que acuérdate cómo calculamos la esperanza de una serie de tiempo. La esperanza, el retorno esperado. ¿Te acuerdas cómo lo calculábamos? Bueno, tenemos muchos rendimientos mensuales, por ejemplo. Mes uno, mes 2, mes 3, mes 4. ¿Cuál es el rendimiento esperado? El promedio. ¿Te acuerdas? Vamos a ¿Sí? Lo vamos a revisar acá en todo caso. Aquí. No, más atrás. Aquí. Aquí. El rendimiento esperado. Tengo los rendimientos de varios meses aquí. Y el rendimiento esperado para el mes siguiente. En realidad, para julio, agosto, septiembre, para el futuro, a menos que tenga otra información, es el promedio de estos. Entonces, como estos son los datos anteriores, vamos a calcular el promedio o la esperanza. Ya. Y ahora yo eventualmente podría hacer un gráfico aquí, ¿no? Insertar. Déjame ver. Tengo los betas. El beta más alto es de 5. Insertar. Pum, pum. Beta y rendimiento. Sí, pareciera que está bien. Voy a checar un poquito. Voy a minimizar esto. Ahí. El beta entonces ahí está calculado contra el mercado. ¿Te fijas? El beta contra el mercado. Pum, ahí. Rendimiento del mercado. Y el beta es Y, que es la acción, contra X, que es el mercado. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. El rendimiento del mercado es ese promedio, el promedio, el promedio, el promedio. ¿Te fijas? Entonces, ahí tengo yo el resultado. Retornos en el eje vertical y betas en el eje horizontal. A ver si alguien tiene dudas allí. ¿Alguna duda?
Ya, todo bien. Te fijas que podemos calcular perfectamente porque el mercado son las tres acciones. El mercado son las tres acciones. 20, 25, 30. Entonces, esa es la rentabilidad de un periodo, esa es la rentabilidad del otro, esa es la rentabilidad promedio. Ok. Este, el beta, que es el X contra el rendimiento, ¿sí? ¿O lo hago de nuevo? Aquí entonces, por ejemplo, selecciono esto, pum, ahí, pum, ahí. O sea, acá, ¿no? En el scatter para mí. Muy bien. Ahí está. Entonces, y aquí hemos hecho el cálculo. Hemos calculado los rendimientos de cada acción, ¿cierto? Rendimiento y el rendimiento del mercado. Y tenemos acá los betas y los rendimientos promedio. Y los betas calculados como la pendiente entre los rendimientos de cada acción con el mercado. Entonces, esto vamos a pegarlo aquí como una imagen, podría ser ahí. Y tal vez podríamos poner el gráfico también, entendiendo que el beta está en el horizontal y los rendimientos en el vertical. Home paste tal. Ahí estaría. Entonces, un solo comentario aquí. Vamos a poner aquí que usando de mercado entonces vamos a poner esto aquí ahí, chiquitito como una nota. Bueno, tenemos los betas y tenemos acá el gráfico. Yo creo que ahí está claro. Yo puse esa nota ahí porque estoy indicando que estamos usando un portafolio de mercado, que es este portafolio, ¿no? que armamos acá con, para calcular el beta. Es este. El rendimiento de mercado es este, ¿cierto? Este es simplemente un mercado en el cual cada título, cada acción está representada por el peso relativo. O sea, aquí el peso relativo están todos igualmente, no están igualmente ponderados, sino que están ponderados por el peso relativo de cada acción en este portafolio. O sea, quiero decir, las tres acciones pertenecen al portafolio, pero están ponderadas, o sea, tiene más peso relativo la que tiene más valor. La acción que tiene más valor. Aquí tenemos 20 por 200, eso es un valor. Entonces, o sea, estamos usando esta ponderación.
Pero esa no necesariamente es una ponderación eficiente, eso es lo que quiero decir. De hecho, si estuviéramos usando la ponderación eficiente, obtendríamos una recta. Pero eso va más allá del alcance de este curso, ¿ya? Un portafolio eficiente para el caso del portafolio de mercado. Eficiente en mínima varianza. De mínima varianza. Bueno, después estos también se pueden hacer, son bastante simples y entonces lo que vamos a hacer ahora es esto: dejar explicado el concepto de costo del capital promedio ponderado. Bueno, resulta que hasta el momento nosotros hemos visto cómo un inversionista individual toma decisiones de inversión respecto de su patrimonio. Un accionista, su patrimonio, su riqueza que le invierte. Ahora vamos a considerar el caso de una empresa. La empresa se diferencia del accionista en que la empresa reúne recursos tanto de los acreedores, deuda, como de patrimonio, accionistas. O sea, hay accionistas que invierten en empresas. Entonces, por ejemplo, este es el balance simplificado de una empresa, ¿cierto? Este es el balance simplificado de una empresa. Entonces aquí nosotros vemos que los activos de la empresa están financiados por deuda y por patrimonio. Esto en términos simplificados, ¿no? Dos principales fuentes de financiamiento. La deuda es bastante distinta al patrimonio, pero podemos señalar algunas diferencias. Una de ellas es que el rendimiento que un inversionista exige por la deuda, cuando le pasa deuda a una empresa, hablemos de un banco o de un acreedor, es con plazos preestablecidos y con montos preestablecidos. Es decir, hay un interés que es conocido en general. Se sabe cuánto me van a cobrar de interés y cuánto tengo yo que devolver como empresa en ciertos plazos. La diferencia con el patrimonio es que el que le pasa a una empresa dinero en forma de patrimonio, un accionista, no está definido ni en la rentabilidad, porque la rentabilidad va a depender de cómo le vaya a la empresa. Es decir, si la empresa le va mal y el accionista pierde la plata, es totalmente legal y legítimo. Era una posibilidad que perdiera el dinero. Eso no ocurre en el caso de la deuda, donde la empresa no puede decir, sabes que me fue mal, así que no te puedo devolver. No, cae en incumplimiento la empresa y se va a juicio. En cambio, un accionista no puede demandar a una empresa porque no tenga utilidades, solo si hay un delito detrás. Y el otro tema es que el acreedor de deuda conoce los intereses, los montos, los plazos. En cambio, el accionista no sabe ni la rentabilidad, ni el monto, ni los plazos en los cuales él va a obtener algún retorno en términos de dividendos o de utilidades, etc. Entonces son muy distintas la deuda con el patrimonio. Pero por supuesto que un inversionista puede actuar en cualquiera de los dos papeles, según el grado de riesgo que quiera tomar. Si quiero tomar mucho riesgo, me hago accionista de una empresa. Si quiero tomar menos riesgo, le presto plata, en forma de un bono, por ejemplo. Bueno, cada una de estas instituciones que le van a prestar dinero a la empresa van a exigir una cierta rentabilidad, ¿cierto? Van a exigir una cierta rentabilidad. Entonces voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Voy a poner esto
aquí arriba, ahí, y le voy a poner números. Supongamos que la empresa consigue deuda por, no sé, 2.000, 2.500, ¿ya? Y los acreedores, y debe pagar, por ejemplo, un 10% anual. O sea, se compromete a pagar un 10% anual. Ahora, en el caso del patrimonio, vamos a suponer algo parecido, que le prestan, ponte tú, 3.500, pero debe pagar algo distinto. Pregunta, ¿quién va a exigir más rentabilidad? ¿El que le pasa dinero, una cierta cantidad de dinero a la empresa como deuda, o se la pasa como patrimonio? ¿Quién va a exigir mayor rentabilidad? O sea, esta tasa de aquí quiero yo saber. ¿Cuál va a ser más alta? ¿Va a ser más de 10% o menos de 10%? Lo que exigen anualmente los que le pasan a la empresa dinero en forma de patrimonio. Alguien que se la juegue, a ver. ¿Sí? Más o menos que el 10%. Los acreedores le piden un 10%. La pregunta es, ¿los accionistas van a pedir más o menos del 10%? Más. Efectivamente, más. ¿Por qué? Vamos a poner un 30%. Porque hay mucho más riesgo asociado. Mucho más riesgo. Y por lo tanto ellos van a exigir una mayor rentabilidad. ¿Cierto? Y exigen, vamos a poner así mejor, y exigen 10% anual. Entonces está claro que los acreedores van a exigir un 10% anual y los accionistas van a exigir un 30% anual, lo que es totalmente razonable. Esto quiere decir que en el fondo la empresa debería, para que queden contentos, los acreedores deberían darle 250 al año. Y en cambio los accionistas tienen que darle voy a poner 3.000 mejor aquí, un número redondo, 900 al año. ¿Te fijas? 900 anuales. Esa es la situación. La empresa, por el dinero que le pasan, por los 2.500, debe generarle a los acreedores 250. Debe hacer proyectos, debe generar oportunidades de inversión tal que le reditúen 250 para pasárselos a los acreedores y 900 para pasárselos a los accionistas. ¿Por qué? Porque los accionistas pasaron 3.000 y los accionistas están exigiendo un 30% anual mínimo. Entonces la empresa debe generar, en resumen, un monto de 1.150 anuales. ¿Lo ven eso? A ver si lo ven. Entonces tenemos, sí, se ve, ¿no? Ya. Tenemos gente que le está pasando plata a la empresa, pero nadie le pasa dinero gratis, todos exigen alguna rentabilidad mínima. ¿Ya? O sea, el accionista dice, ya, ok, este año no, pero bueno, el otro año tienes que darme. O en 2 años más, mira, puedo esperar 3 años, 4 años. Pero si no, bueno, si no le das 30% anual,
el accionista va a decir, bueno, o me voy o intervengo y cambio los ejecutivos, algo voy a hacer, pero esta empresa tiene que dar 30%. Si no, me voy a otra parte con mi dinero a exigir el 30%. Bueno, entonces fíjate que la pregunta es, si la empresa invierte algo de este dinero, que en realidad aquí se ve que logró juntar ¿cuánto dinero? 4.500. ¿Sí? ¿Se fijan que juntó 4.500? Juntó 4.500, o sea, no, 5.500. 2.500 de deuda y 3.000 de los accionistas. Juntó 5.500. Si de 5.500 tiene que generar 1.150, entonces en realidad lo que debe generar como retorno es 1.150 dividido por 5.500, ¿cierto? ¿Cuánto será eso? Lo podemos ver de inmediato acá. 20,91%. En promedio tiene que generar 20,91% aproximadamente anual. La empresa debe generar como mínimo toda esa rentabilidad anual por el dinero que le han pasado, ¿no? Le han pasado 5.500 y anualmente tiene que generar 1.150, o sea, tiene que generar 20,91% anual. Debe ser capaz de hacerlo. Entonces, eso es lo mínimo. Si se mete en proyectos que le dan solamente un 18% anual, no tiene futuro la empresa. Porque alguien no va a quedar contento. Para que todos queden contentos, mínimo tiene que generar 20,91% anual en todos sus proyectos. Bueno, la pregunta es, ¿qué es ese 20,91? Bueno, eso es lo que se llama el costo del capital, es el costo del capital promedio ponderado. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué se llama costo del capital promedio ponderado? Bueno, porque cada uno de los que le pasó dinero a la empresa, arriba, todos exigen una cierta cantidad de dinero. Entonces, el dinero que le han pasado no es gratis, tiene un costo, ¿cierto? 10% por los 2.500, 30% por los 3.000. Entonces, el dinero tiene un costo, es decir, un costo de oportunidad, si se quiere señalar, ¿no? Y todo ese dinero se invirtió acá. O sea, acá en activos hay 5.500. Está invertido en máquinas, terrenos, equipos, inventario, etc. Pero ¿por qué se llama costo del capital promedio ponderado? Porque es lo que le cuesta a la empresa ese dinero, conseguir ese dinero. Y es la rentabilidad mínima que debe generar. ¿Y por qué se llama promedio ponderado? Porque es un ponderado del 10% que le exigen los acreedores, ponderado por los 2.500 que le pasan, y un ponderado respecto de este 30% que le exigen, que le exigen sobre los 3.000. A ver si lo entiendo bien. Costo del capital promedio ponderado. Costo del capital promedio ponderado. Sería entonces como que yo tomara el 10% que me piden los acreedores, lo multiplico por los 2.500 que me pasaron, que es un porcentaje de los 5.500 que tengo. Lo voy a poner así como porcentaje. Más
el 30% que exigen los accionistas por los 3.000 que me pasaron, que es un porcentaje de los 5.500, que es el total que tengo, y eso debiera ser 20,91. ¿Será? Es. Efectivamente es. Te fijas que es una tasa de costo del capital promedio ponderado. El costo del dinero es 10% para los acreedores, 30% para los accionistas, y está ponderado por el porcentaje de dinero que puso cada uno. Promedio ponderado. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Excelente. Muy bien. Entonces ahora vamos a formalizar esto un poquito más, este ejemplo numérico que yo les puse ahí. Y vamos a ir a una definición. Dice que costo del capital promedio ponderado, que en inglés también se escribe como WACC, Weighted Average Cost of Capital, costo del capital promedio ponderado, es la rentabilidad mínima que una empresa debe lograr de sus activos. Esta empresa tiene 5.500 de activos, ¿cierto? Y para satisfacer los requerimientos de sus proveedores de capital. ¿Quiénes le pasaron capital? Los acreedores y los accionistas. Entonces, en el caso más simple, hay solo deuda y patrimonio. Deuda y patrimonio. Es como este ejemplo de acá, ¿no? Y en ese caso se define el costo del capital promedio ponderado de esta manera. Costo del capital promedio ponderado, dice, es el costo de la deuda, por eso está como R acá, o el rendimiento que exige la deuda, por 1 menos T. T es la tasa de impuestos, ya les explico por qué. ¿Qué más? Por D partido por V. ¿Qué es D partido por V? Es la proporción de deuda. ¿Ok? La proporción de deuda. Más el rendimiento sobre el equity o patrimonio, ¿cierto? Por la proporción de patrimonio en la empresa, E partido por V. E partido por V es la proporción de patrimonio. Y T es la tasa de impuesto a las utilidades de la empresa. Impuesto a la renta. Ahora, ¿por qué va esta tasa de impuestos ahí? ¿Por qué va esta tasa de impuestos ahí y no acá y no en ambos lados? ¿Por qué va solamente en la deuda? Bueno, muy simple. Porque el fisco permite que los intereses de la deuda sean rebajados de impuestos. Me explico. Cuando para una empresa, ¿no? Una empresa tiene una deuda y paga intereses. Esos intereses los puede poner como gasto en la declaración de impuestos. Y entonces sus utilidades antes de impuestos, van a tener como gasto, van a tener la electricidad, remuneraciones, arriendo, intereses por deuda. Entonces, paga menos la tasa, el verdadero costo de la deuda está, entre comillas, subsidiado. Paga una tasa menor. Igual paga, pero menos. ¿Cuánto paga realmente? Bueno, si la tasa de impuestos es del 20%, si la deuda, como en este ejemplo, es 10%, lo voy a escribir acá. Debido al escudo fiscal a la deuda,
se llama escudo fiscal o tax shield. La empresa paga no 10% por intereses. La empresa realmente no paga 10% por intereses, como decíamos acá, 10%, sino voy a explicar lo que hay aquí. Asumamos que tasa de impuesto es 20%. O T, tax. Debido al escudo fiscal de la empresa realmente no paga el 10% por intereses, sino que paga 10% por 1 menos 0.2, o sea, paga el 8%. ¿Te fijas? Paga el 8% y no el 10%. ¿Por qué no paga el 10%? Si le pagó al banco 10%, claro, le pagó al banco 10%, pero ahora va a ir con ese papelito o ese comprobante y lo va a poner como gasto y va a rebajar impuestos. Y va a pagar un 20% menos de impuestos. Entonces la verdadera tasa que va a pagar no va a ser 10%, sino que va a ser 8%. Va a pagar el 80% solamente. O sea, si el banco le cobra 10, le va a pagar 10, pero hay un 2% que va a recuperar por reducción de impuestos. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que la tasa de impuestos es 20%. Eso no pasa con el patrimonio. ¿Por qué? Porque cuando la empresa le pasa dinero a los accionistas, por ejemplo en forma de dividendos, los dividendos no se rebajan de impuestos. No se rebajan de impuestos. Entonces hay una especie de asimetría que favorece a la deuda y perjudica, entre comillas, a el patrimonio. ¿Te fijas? Que hace que sea más conveniente endeudarse que capitalizarse. A las empresas. Muy bien, esa es la idea entonces. Por eso es que está este 1 menos t acá. Siempre se considera de todo después de impuestos. Ahí estamos. Entonces, ya. Voy entonces a ver esto, relevancia. ¿Por qué es relevante el costo del capital? Relevancia del costo del capital promedio ponderado. Porque quienes aportan financiación a la empresa esperan obtener rendimientos de acuerdo al riesgo asumido. O sea, en este caso, por ejemplo, van a exigir 10%, que es lo que consideran justo, y acá un 30%, que es lo que consideran justo. Si, por ejemplo, 10% y 30%, ¿cierto? Eso es lo que ellos consideran justo para la deuda y el patrimonio. Si no obtienen esos rendimientos, invertirán en otros activos. Por ejemplo, en fondos mutuos, acciones disponibles en el mercado, en cualquier otra parte, menos en esta empresa. Lo importante es que estas tasas que están acá tienen que ver con el riesgo de la empresa, ¿cierto? Con el riesgo. ¿Para qué entonces me sirve aplicaciones del costo del capital promedio ponderado? Bueno, como las empresas deben utilizar, o sea, al final tienen que obtener como mínimo esa rentabilidad, justamente cuando ellos calculen el valor actual neto, van a tener que poner como tasa mínima de retorno el costo del capital, ¿cierto? Las empresas deben utilizar el costo del capital para calcular el BAN de sus proyectos. Es decir, para
para determinar si los proyectos son convenientes o no. Entonces, la tasa de descuento que utilizan las empresas, que deben utilizar para el VAN, es justamente el costo del capital promedio ponderado. Y ahora viene un caso especial. Dice, si una empresa tiene divisiones con negocios o proyectos que son muy diferentes al promedio de la empresa. Por ejemplo, una gran empresa que tiene una división de electrodomésticos, otra mecánica, otra vacunas, salud, qué sé yo, bosques. Bueno, en ese caso, hablar de una tasa para toda la empresa puede ser poco preciso y tal vez hay que calcular una tasa de costo específica para cada división o para cada proyecto. ¿Sí? Lo fundamental es estimar lo más correctamente que se pueda esa tasa para evitar fijar una tasa muy alta que nos lleve a rechazar proyectos que sean atractivos, porque el VAN nos da negativo porque usamos una tasa muy alta, entonces dejamos de ganar porque rechazamos proyectos que son buenos, y si la tasa la ponemos muy baja, entonces vamos a estar aceptando proyectos que son malos, que no aportan a lograr la rentabilidad mínima que se necesita, que acá en este ejemplo es 20,91. Entonces de ahí que la tasa de costo del capital deba estimarse con la mayor precisión posible. Y este es un trabajo que deben hacer todas las empresas y que lo hacen. Todas las empresas deben tener una idea de cuál es su tasa de costo del capital. Muy bien. Respecto a los impuestos, ya lo dije acá arriba, tal vez lo voy a poner más acá, para que quede más claro, que el Estado permite que los intereses por deuda sean deducibles de impuestos, pero no así los dividendos, ¿cierto? No así los dividendos, que forman parte del costo o del retorno de los accionistas, del patrimonio. Ahora, ojo que estamos hablando del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿cierto? A las utilidades de las empresas. O sea, el impuesto de primera categoría en Chile. Y no al IVA, ni impuestos a las personas, ni cosas parecidas. Estamos hablando de impuestos a las utilidades de las empresas. Muy bien. Ahora, una cosa que yo mencioné aquí es que estas proporciones que van acá, ¿cierto? Aquí y acá, en las proporciones, hay que calcularlas, dice, a valores de mercado y meta de largo plazo. O sea, no son las que están en el balance realmente. Estrictamente no son las que están en el balance, a pesar de que normalmente se usa como aproximación la información del balance. Pero en muchos casos hay que corregir esa estimación. Entonces las proporciones de cada fuente de financiamiento en la estructura de capital, o sea, D partido por V y E partido por V, me parece que esas son las que estoy usando. Sí. Dice, la estructura de financiamiento de las empresas, que es esta, la estructura de financiamiento, qué proporción de deuda y qué proporción de patrimonio hay, es bastante estable en el tiempo. Efectivamente, si ustedes revisan una empresa, los balances, van a ver que la relación de deuda a activos o de patrimonio a activos se mantiene muy muy estable en el tiempo. Eso es porque las empresas consideran que tienen una estructura óptima de capital. Y las que llevan muchos años es porque probablemente ya la encontraron esa estructura óptima. Evitan endeudarse en exceso y evitan tener poca deuda. Entonces decimos que la estructura de financiamiento que se usa en el costo del capital para el cálculo
del costo del capital es a valores de mercado y no a valor libro. O sea, queremos saber los verdaderos valores y no los que están en el balance, porque están esos a valor libro. Y para estimar el valor de mercado de cada fuente, lo que hacemos es multiplicar el precio de mercado de cada instrumento por la cantidad de instrumentos en circulación. Por ejemplo, en el caso de las acciones, si queremos saber la proporción de deuda o de patrimonio de una empresa, bueno, necesitamos estimar el patrimonio, pero el patrimonio no contable, no el del balance, sino a valor de mercado. ¿Y qué hacemos? Averiguamos el número de acciones que tiene la empresa en circulación y averiguamos su precio de mercado. Precio de mercado. Y ahí tenemos el patrimonio a valor de mercado. ¿Se fijan ustedes? Hay varios detallitos hay que considerar. ¿Qué más les puedo comentar? Que ¿por qué es tan importante una adecuada estimación de la tasa de descuento? Claro, eso lo mencioné aquí, ¿eh? Me voy a extender un poquitito en esa idea. Si WACC es estimada incorrectamente muy baja, se aceptará incorrectamente proyectos muy riesgosos, ¿cierto? O de baja rentabilidad, proyectos mejor de baja rentabilidad. Y si WACC, a veces yo escribo WACC o CCPP, me da lo mismo, ¿eh? CCPP. Si costo del capital promedio ponderado es muy alto, se rechazará proyectos que realmente creaban valor para la empresa, o sea que eran convenientes, pero lo rechazamos. ¿Por qué? Porque la tasa que fijamos era muy alta, y si la fijamos muy baja, bueno, vamos a aceptar proyectos malos que no nos van a permitir llegar a la meta que necesitamos, que es lograr el 20.91 de rentabilidad. Si nos ponemos a aceptar proyectos de 15%, todos los proyectos que hacemos en un año son de 15% y están bien estimados, no vamos a llegar a la meta. No vamos a llegar al 20.91. Entonces alguien no va a quedar contento, o los acreedores o los accionistas. Bueno, los dejo ahí. Les voy a dar hacer estos 1, 2, 3, 4. Este ya lo hicieron. Está muy fácil, decía, pero está bien para que no se aburran. Van a hacer el 4.1 al 4.4 en casa. Entonces me voy a ir acá. Ok, hay que recordar entonces que hay un libro que es el ROS, capítulo 14, que tienen ustedes que trabajarlo ahora, que ya es el último capítulo que nos va a que vamos a tener que estudiar, ¿cierto? Entonces vayan ustedes revisándolo, vayan tratando de entender, y ya la próxima semana vamos a pedirles que resuelvan los ejercicios de ese capítulo. Tal vez yo les puedo compartir ya esos ejercicios resueltos, a ver si ustedes pueden, si ustedes se van avanzando los más adelantados, ya se van metiendo en este tema. Bueno, entonces voy a subir esto al Classroom.